Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Lalo Alba y bienvenidos a su podcast Los privilegios de ser patrón. Oigan, el día de hoy va a estar con nosotros Rubén Miranda. Rubén es el director de ICEJA, este instituto que ayuda a jóvenes y adultos a terminar sus estudios. La verdad es que va a ser una plática bien interesante de la vida de Rubén. Fíjense, desde cómo inicia, de dónde viene, las enseñanzas que le dejó su abuelo para trabajar, las enseñanzas que le dejó su mamá para poder ayudar a la gente y ayudar a los demás. Es una historia bien interesante, así que no se la pierdan en Los privilegios de ser patrón. Aquí arrancamos. Buen día, bienvenidos al podcast Los privilegios de ser patrón. ¿Cómo está, Rubén? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo, aquí en Los privilegios de ser patrón, que hay varios cuestionamientos ahí en eso de que es muy privilegiado, ¿eh? Sí, no, fíjate que el nombre atiende, fíjate, primero a que las personas que no tienen un negocio piensan que tienes muchos privilegios, ¿no? Pero que luego no saben toda la responsabilidad y toda la carga que uno tienes cuando eres patrón, ¿no? Pagos de nóminas, pagos de impuestos, y a veces pagas a todos lados y luego te quedas sin lana porque tu negocio jale, ¿no? Entonces, digo, privilegios entre comillas, ¿no? Sin embargo, yo considero que si tú disfrutas el hecho de ir logrando lo que te vas proponiendo en el emprendimiento de cualquier naturaleza que sea, sí, el privilegio ese vale más que cualquier sacrificio, ¿eh? De acuerdo, sí, claro. Entonces depende mucho también cómo lo veas. Sí. Entonces, ¿quieres esos privilegios? Pues hay que detenerle. Oye, Rubén, pues bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Mira, nos vamos a echar una plática. Es porque es así esto. Es una plática. Va a estar bien a gusto. Y fíjate, ahorita que arrancamos, siempre el arranque del podcast tiene una frase. Y la frase dice: para entender quién es el invitado, necesitamos saber de dónde viene. Ajá. ¿De dónde viene Rubén Miranda? Yo vengo de Ciudad Obregón, Sonora. Okay. Nací en un barrio muy popular que se conoce como el Plan Oriente. Okay. Me tocó la época cerca de la Gamesa. Quienes conozcan un poquito de Ciudad Obregón van a ubicar el punto. Okay, sí. Me tocó vivir en una época donde en los barrios populares había muchos cholos. Entonces ese era el barrio Canoa 18, me acuerdo. Yo estaba morrido, veía 18. Los cholos ahí. Okay. Pero en ese ínter y a una cuadra de donde yo vivía había un colegio de monjitas. Okay. De hermanas salesianas. Okay. Y yo estudié el kinder, el preescolar, la primaria y la secundaria con hermanas salesianas. Okay. Y estoy muy contento de eso porque fueron una guía para mí, para mis hermanas, muy bonita. Okay. Porque además del encauzamiento de alguna manera a lo religioso, a lo espiritual, yeah, pues los valores de ser buena persona, esos son los que todavía me acompañan y me van a acompañar toda la vida. Sí. Perdón, qué importante, ¿verdad? Tomar sí, desde pequeño. Yo a veces digo, ya cuando eres más grande y tienes conciencia de muchas cosas, bueno, tú puedas tomar la decisión de si eres religioso o no, de cualquier tema, ¿no? Pero en la infancia, qué importante, ¿no? Fíjate, te comparto así muy rapidito, nosotros tenemos como 5 o 6 años que todos los domingos vamos a misa con mis hijos. Y hay quienes de pronto, oye, que no, porque no tienes que ser tan así, que hay unos que dicen que bueno, pero yo creo que el día que ellos ya tengan conciencia, sabrán si... decidirán. Pero ahorita que están en edad de darles valores, hay que hacerlo. O sea, es muy importante, muy importante, es algo que te va a acompañar toda la vida y tu conexión con el ser más poderoso, como le quieras llamar, va a ser tu decisión cómo lo enfoques. De acuerdo. Pero es importante que desde niños nos vinculemos hacia algo mayor, que nos motive, que nos esté dando una esencia, un respaldo, un empuje, que nos motive principalmente. Fíjate, entonces desde pequeño, ahorita mencionabas hermanas, ¿tienes entonces cuántos hermanos son? Tenía 3 hermanas, ya me falleció una desgraciadamente, pero me quedan 2 hermanas vivas y tengo 4 medios hermanos que para mí son mis hermanos. De acuerdo. Mi papá fue viudo y nos dejó una enseñanza muy bonita cuando nos vinculó mucho a sus primeros hijos con nosotros, porque ese acercamiento, esa convivencia desde que éramos niños, para mí son mis hermanos. Son tus hermanos. Y me viven mi hermano, todos ellos y mi hermano mayor principalmente, para mí es como que la figura paterna, no el rap. Ya, fíjate, aquí estuvo con nosotros hace tiempo una, da terapias. Y ella también nos decía, es que esa palabra de medios hermanos está mal dicho. Sí. Son hermanos completos. Es la naranja completa, no hay medias naranjas. Es la naranja completa. Porque luego, dice, mentalmente, tú lo vas asociando no es completo, no es al 100. Entonces, eso te va alejando. Y no, dice, aguas, cuidado.
Sí, así nos vemos nosotros, bueno. Nos queremos mucho y estamos muy cercanos. ¿Y ellos viven en Obregón? Ellos viven en Mexicali Okay. y en Hermosillo otro. Ok. Y mis hermanas, una nada más vive aquí con nosotros en Culiacán, la otra vive en Los Ángeles. Perdón, y entonces, para regresarme porque te interrumpí, me comentabas, entonces, pues tuvieron formación, digamos, ahí con las monjitas. Así es. ¿Qué recuerdas de esos tiempos? ¿Qué edad tenías más o menos, Rubén? Pues lo que fueron 5 años cuando empezamos el kinder, mucho cariño, mucho amor. La verdad que las hermanas son una bendición en mi vida. Mi segunda mamá vive todavía, es una hermana, se llama Soluz Monroy. Le mando un abrazote desde el corazón. Aquí vive en Guadalajara ahorita. Ya está muy grandecita, pero todavía me pega mi regañada. Pues como imagínate, toda mamá debe ser. Viniendo de un ambiente de barrio, de rebeldía, la juventud rebelde en ese entonces, los adolescentes, y el freno de mano que significó tener ese amor y ese buen consejo por parte de las hermanas de la escena. La verdad, soy lo que soy en mucho por ella. Qué padre. Después me fui a la prepa y en la prepa estuve con hermanos lasallistas. Era un colegio más orientado a educar a personas más pudientes. Yo atravesaba todo Obregón en bicicleta para poder llegar hasta allá. ¿Dónde me dices que vivías? En el Plan Oriente. Plan Oriente, ¿ese por dónde está? Porque más o menos conozco Ese está cruzando el paso desnivel. Ajá. Yendo hacia el sector. ¿Por dónde está en la zona industrial? ¿Para qué lado? Oh, ya. Sí. Ok. Sí, es una colonia muy viejita de Obregón. También debo decir que mis orígenes están muy marcados por quienes fueron mis papás, mi familia. Sí. A mí desafortunadamente se me murió mi papá cuando yo tenía 11 años. Entonces nos duró muy poquito, pero me dejó muchas enseñanzas porque mi papá era un señor que tenía trilladoras. Y siempre él tenía muchos amigos, era muy gente, y esta parte de ser solidario con la raza se le daba mucho. Y la idea de que iba yo a unas comunidades donde llegaba el señor de las trilladoras, ¿no? A trillar ahí, pues era una persona de mucho respeto. Pues el señor de la trilladora, en cuanto yo me bajaba ahí del carro, decía, hey, vas a chambear con los plebes, están desgranando maíz, están despepitando ahí algodón. Órale, incorpórese. Y mi primer trabajo lo tuve ahí, despepitando algodón. Yo perecita que me dieron, pero yo supe lo que era ganarme un peso desde entonces. Es que qué importante es a los hijos desde temprano. Yo también con mi esposa, que aquí está ahí, casi siempre me acompaña, casi a todos los... híjole, tenemos 2 niños, una niña de 13 años y un niño de 11, y ya no sabemos dónde meterlos para que hagan algo, para que pruebe, porque, a ver, papá, dame, te ayudo. Sí, gánese la otra parte. Te pongo algo, sí, pero gánatelo. Sí. Enfrente de mi casa, pues yo le agradezco mucho a mi padre esta orientación a trabajar. A trabajar, sea lo que sea, en el momento en que usted pueda, y gánese un peso y disfrútelo y ahorre y disfrute. Y enfrente vivía mi nana Ramona y mi tío Benja, tenían una senaduría que se llamaba El que viene vuelve. Y yo a los 8 años me seriaba ya en El que viene vuelve. Y me ganaba mi pesito y una satisfacción muy bonita. Enseguida vivía mi mamá Alba, que le decía yo, para mi tía, la mayor de hermanas de mi mamá. Y ella hacía tamales, hacía papitas, duritos para ir a vender. Y yo me iba con mi canastito y nunca me dio vergüenza hacer algún trabajo honrado, decente, porque desde morrillo lo vengo haciendo. Entonces, eso creo que me marcó mucho. Muchísimo. Y cuando fallece mi padre, mi mamá cambió radicalmente como mujer. Yo la verdad tengo un reconocimiento muy grande a todas las mujeres porque me tocó tener una gigante como mamá. Wow. Y esa mujer cambió de ser la mamá de la casa y se convirtió en mamá y papá y se convirtió en alguien bien estricta, bien dura, mucho más dura de lo que era mi padre. Las regañadas de mi mamá te dolían más que 1000 cintazos, ¿no? Te hacía conciencia muy rápido. Y pero creo seguramente que preocupada por que no se fueran a salir del riel, ¿no? El ambiente que nos rodeaba estaba difícil. En ese entonces, la gran mayoría de la plebada de la camada mía, pues que se hicieron viciosos, que se hicieron delincuentes o que no se superaron en la vida. Y muy poquitos fuimos los que sí logramos salir adelante, pero creo que tiene esa condición de estándar. Tuvimos unos padres muy buenos que nos fueron muy exigentes con nosotros. Gracias a eso, mis hermanas también todas terminaron carrera profesional, todas se casaron bien casadas, todas tienen una bonita vida. Y en mucho esa que mi mamá asumió ese rol también. Fíjate, Rubén, ahorita me hiciste recordar, te voy a platicar así muy rápido, muy breve. El primer episodio de este podcast traje a mi papá. Mira.
Y él me platicaba algo bien similar. Él nació en la Ciudad de México, pero él decía, su abuelo, o sea, decía mi papá, yo me juntaba con los viciosos, pero yo no tomaba ni fumaba. Y su abuelo es el que le regañaba, mi bisabuelo, lo regañaba y le decía, no, cabrón, ahí no, porque dijo, es que abuelo, yo me puedo juntar con él. No, pero, o sea, siempre preocupado por jalarlo a que no. Y afortunadamente, y gracias a Dios, mi papá, salió por buen camino, nos sacó adelante y todo. Pero fíjate qué importancia también tener esas raíces fuertes de padres, de abuelos que te jalan y te dicen, no, mijito, por este camino no es, tienes que irte por acá. Porque si no hay esa figura paterna, y en este caso tu mamá absorbió la figura paterna, híjole, quién sabe qué hubiera pasado con ustedes. Seguramente hubiera terminado como los demás morros de ahí del barrio. Sí. Yo termino la prepa, hay una cosa que yo le agradezco mucho a mi mamá. Sí. Ella siempre, y a mi papá, porque cuando mi papá estaba muy enfermo, que ya estaba pues en cama y todo eso, me pedía que le llevara la boleta de calificaciones. Okay. Él iba mucho a Estados Unidos y traía que la calculadora, que algún juguete. En aquel entonces era muy raro, sobre todo en un barrio popular, que vieras una mercancía de ese tipo llamativa de Estados Unidos. Y él traía y hacía concursos entre todos nosotros. Que saque mejor calificaciones, ahora le va el regalito. Afortunadamente casi siempre lo gané yo. Entonces, como que esa competencia, ese amor al estudio me viene desde ese entonces. Y yo cuando estaba desde con las monjitas en el colegio salesiano hasta cuando estuve en La Salle, siempre estuve becado por las calificaciones. Ok. Y era una tarea que yo tenía una responsabilidad. ¿Y te gustaba? Sí, me gustaba y era una tarea personal mantener mis buenas calificaciones para mi beca. Por eso pude estudiar ahí, si no, no hubiéramos podido. Ya. Pero se vive el proceso de la prepa, hice muy buenos amigos con muchachos que son de familias pudientes ahí de Obregón, buenos amigos. Y ahí termina el proceso y mi abuelo, que paz descanse aquí en Culiacán, fue empresario hotelero y fue empresario de la ropa infantil. Okay. Seguramente tus papás conocieron algún negocio de él, sobre todo el que se llamó Casa Consuelo. Okay. De esos pioneros en ropa infantil aquí en Culiacán. Y fue un comerciante y un hotelero muy exitoso. Entonces él le dice a mi mamá, ¿sabes qué? Mándame a Rubén porque pues la va a tener más difícil allá contigo. Yo ya tenía ganada mi beca en el TEC de Monterrey por calificaciones. Claro. Pero decidí venirme, decidió mi mamá más bien que me viniera aquí para que tuviera un... ¿Y es cuando llegas a Culiacán? Cuando llego a Culiacán. ¿Qué edad más o menos, Rubén? Estamos hablando de los 17, 18 años cuando empecé a estudiar aquí la carrera. Ya en la adolescencia, ¿no? Sí. Entonces... me metí a estudiar en la universidad, en la UAS, porque me quedaba cerquita. Entré a estudiar contabilidad por el ambiente de los negocios. Él me empezó a meter, recuerdo. Esa fue tu primera carrera, ¿no? Sí, contabilidad. Porque traes aparte de doctorado, ahorita lo vamos a platicar. Sí. Ok, pero empiezas en contabilidad. En contabilidad me gustó porque vi cómo cuando iba el contador que tenía mi abuelo de los negocios, se quedaban al final, se tomaban un café, le daba asesoría, le decía cómo andaba lo de los impuestos y me llamó la atención. Okay. Y por eso me metí a estudiar contabilidad allí en la FECA, que les mando un abrazote a toda la comunidad de la FECA porque acabamos de cumplir 80 años, ¿no? En la FECA de antigüedad. Y entro a la UAS. 80 años. 80 años ya tiene la FECA. Ay, cabrón. Sí. ¿Cuántas generaciones de profesionales? Todas. Wow, qué padre. Me recibe mi abuelo, me manda a trabajar en los hoteles. Aprendo desde acarrear una maleta, cómo se hace profesionalmente acarrear una maleta. Que no es que nomás no es cualquier cosa, ¿no? Oye, y antes no había las de rueditas, ¿no? No. Y él tenía una filosofía muy, muy padre. Me dice la gente, profe, usted es bien buena onda, bien amable, es muy servicial. Lo que pasa es que eso me lo inculcó mi abuelo en la hotelería. Él decía, mira, ningún huésped se puede ir al día en donde haya necesitado un servicio sin que se le haya dado de la manera mejor que él consideraba y que tú te vayas sin una propina de ese güey. Esa es tu tarea, Messi. Ok. Entonces, cuando tú logres eso, tú vas a dejar al cliente satisfecho, el hotel bien posicionado con el cliente, con el huésped, y tú te vas a llevar una ferecita para la casa. ¿Y qué tan cierto? Y yo hacía todo eso, ¿no? Entonces, trataba de leer un poquito qué necesidad pueda tener el huésped, más allá de lo que hice ahorita, para ver si... por ser acomedido, ser servicial, pues me ganaba un pesito más y la verdad me iba muy bien. Pero fíjate qué mentalidad, porque claro, tú te llevas el beneficio de una feriecilla, pero el cliente la satisfacción de, oye, fíjate que busqué un periódico y hubo alguien que me dijo, yo te lo traigo. Oye, no puede haber un café, yo te lo traigo, ¿no? Sí, así era. Y mi abuelo, hay unas cosas, una persona muy admirable.
Don Octavio López era un tipazazo en el ambiente empresarial, muy respetado. Y yo recuerdo de él muchas virtudes, por ejemplo, acciones que hacía, que llegaba de repente ahí a uno de los hoteles donde yo estaba, y llegaba con bolsas de pan, y a regalarle pan a todos, a decirle a una camarista, oiga, ¿qué va a hacer tal día? No es nada, Octavio, nada especial. Puedo ir a desayunar a su casa, yo voy a llevar todo. Iba y convivía con las familias, y él se enteraba de la necesidad de algún colaborador, y él la resolvía sin necesidad que se acercaran y le pidieran ayuda. Era muy humano como empresario. Y eso yo entendí que tiene una consecuencia que es un privilegio. Si había una luz prendida en el hotel que no se apagaba, que no estaba prendida y no necesitaba estar prendida, no ocupaban decirle a nadie, la gente llegaba y la apagaba. Estaba la llave del agua tirada, la gente llegaba y la apagaba. Veían un posible problema, la gente lo resolvía, porque generaba esa conexión de lealtad, de gratitud con los empleados. Claro, y fue un empresario muy querido. Pero ¿cómo no? O sea, si él como el patrón se preocupa por mí, por mi familia, pues yo me voy a preocupar por el negocio, ¿no? Sí. Porque es el que me está dando de comer. Claro. Y otra cosa que yo le recomiendo, sobre todo a la gente joven, que él fue un ejemplo también para mí de eso. Cuando uno realiza un emprendimiento de tipo empresarial lucrativo, no hay que apantallarse, no hay que deslumbrarse por los primeros frutos que da. Entonces él le fue bien y fue ahorrando y fue invirtiendo, ahorrando y fue invirtiendo, y empezó con un puestito que era una java, vendiendo calcetines ahí en el mercado Garmendia. Y terminó con 2 hoteles y con 4 tiendas de ropa infantil y unas rentas ahí por la Colón. O sea, ¿por qué? Porque todo era, esto es lujo, no lo necesito realmente, era su mentalidad. Mejor le invierto al hotel en esto, mejor presto este servicio mejor en el hotel, mejor invierto en este tipo de mercancía en la tienda. Y disfrutó los frutos, pero de una manera gestionada. No a los lujos, me compro el carrazo mejor que hay ahorita. No pensaba así. Ya llegará el momento en el que entonces ahora sí me alcanza para comprar un carrito de mejor del año o una camionetita, algo mejor. Ya llegará. Sí. Pero si tienes toda la razón, pero un gran consejo. Porque si uno le llega un poquito de feria en el segundo negocio y dices, no, de aquí soy, capaz que no es el... Sí, a lo mejor el destino lo que te está diciendo no es gástatelo, es tu oportunidad ahora sí brincar a la Liga Mayor. Oye, Rubén, y todo eso tú lo veías, o sea, no solamente te lo platicaban, tú lo vivías. Yo lo vi, sí, yo lo veía con él. Y fíjate, pregunta aquí, ¿cómo relacionas esa parte del Rubén de hoy con los valores y todo lo que aprendiste de trabajo de tu abuelo? Que si quieres ser un patrón o un jefe o un líder que goce de privilegios realmente valiosos, tienes que ser muy humano con la gente. Y tienes que tener tus objetivos bien claros para ir disfrutando el camino de cómo los vas logrando. Sí. A veces es muy complicado hacer match con la parte humana y la parte de resultados, ¿no? Sí. A veces sí. Es un reto, indudablemente, la gestión del recurso humano. Sin embargo, yo parto de este principio y lo he comprobado en los emprendimientos que yo he hecho de diferentes tipos. Toda la gente que tienes enfrente tiene el potencial de hacer lo que le toca hacer. Algunos con un potencial mayor, otros con un potencial menor en determinada tarea, pero mayor en otra. Entonces, es tu tarea ubicarlos bien, ubicarlos donde la gente tiene que estar y generarles las condiciones para que desarrollen su potencial. De acuerdo. Lo demás, no me queda la menor duda. No hay una sola persona que no esté preparada para hacer un buen trabajo, para ser un buen colaborador, un buen compañero de trabajo. Solo hay que ubicarlo en el lugar que le toca. Y el gran ojo del líder, ¿no? Para decir, no, es como el coach, ¿no? Es este es mejor en esta posición que en esta otra, ¿no? Oye, Rubén, fíjate, ahorita, entonces, es como llegas a Culiacán, empiezas a trabajar en los hoteles del abuelo. Sí. ¿Y de ahí qué sigue, Rubén? En el Inter empecé a dar clases en la universidad. Cuando estaba en el último año de la universidad, antes de irme de maestro en la UAS, empecé a dar clases en el seminario. Me quedaba el seminario ahí por la Burócrata, cerquita donde vivía con mi abuelo, empecé a dar clases allí. A los muchachos de administración les empecé a dar clase ahí. Órale. A los que estaban estudiando la prepa del seminario. Y, o sea, ¿te llamaba la atención también dar clase desde esa edad? Sí. Antes de salir de la carrera, estaba trabajando también en el despacho Frisinier Morín, ahí en el área de auditoría. Y antes de salir de la carrera, me fui a trabajar con Chuy Vizcarra ya en su carne, pero lo que era en aquel entonces Visur.
Y fui contador fiscal ahí en Visura aproximadamente un año pasadito. Mira. Y fue una experiencia también muy grande, muy constructiva para mí. Me tocó vivir cómo trabaja una empresa corporativa, porque ahí era a nivel de grupo empresarial. Yo recuerdo en aquel entonces, se vivieron momentos muy críticos en esa empresa. Veníamos de una crisis económica muy fuerte del 94 y estuvo en crisis todo el sector. Ahorita todo el mundo consumimos carne y somos parrilleros. En aquel entonces era algo más sustituible el consumo de la carne y afectó bastante. Entonces, la visión en aquel entonces empresarial del grupo de líderes allí, encabezados por Vizcarra, pues sacaron adelante esa empresa y luego adquirieron la de su carne. O sea, en una crisis, cómo despegaron, porque supieron entender cómo darle manejo a esa crisis en aquel entonces. Bueno, a partir de allí empecé a ver, me reunía yo con los equipos de administración, de mercadotecnia, comentábamos cosas y yo daba ideas pues, ahí en la plática y las ideas se volvían proyectos, pero no míos. Entonces lo mío, lo fiscal, pues ya se daba por hecho que estaba bien. Cuando algo salía mal era cuando se notaba que estaba yo ahí. Pero en lo otro, cuando desarrollaban proyectos a partir de lo que comentábamos, está más padre esto. Y fue cuando entré a estudiar una maestría en administración en el TEC de Monterrey. Ok. Esa fue maestría. Sí. Maestría en el TEC de Monterrey. Ok. Luego en ese inter empecé a dar clases acá en la universidad. Ahora en el 80 aniversario me tocó saludar al maestro Memo Guevara, que me dio la oportunidad y le agradezco infinitamente. Por él, por su culpa fue director de la FECA yo. Y avanzando en la carrera como maestro allá en la universidad, estaba estudiando la maestría acá en administración, muy formativa, romper el esquema de enseñanza en aquel entonces que teníamos en la universidad, venirnos al TEC de Monterrey, donde la cosa era más tecnológica, donde la visión de las cosas era más connatino empresarial, más focalizado en eso. En aquel entonces había una diferencia un poquito mayor. Pues me abrió otras expectativas. Claro, entonces, te abrió el panorama. Así es. Termino la maestría, me vengo ya como director acá, gerente general de las empresas. Ya para ese entonces falleció mi abuelo. Okay. Y en ese inter empiezo una maestría en auditoría por parte de la UNAM en convenio con la UAS. También fue muy formativo. Tuvimos unos muy buenos maestros en ese programa. Uno de ellos fue Alfredo Jalife, por ejemplo, una persona muy reconocida. Órale, sí, claro. Mucho le aprendimos sobre la visión de los negocios, de las entidades económicas, de los gobiernos, en el entorno de que hay unas relaciones geopolíticas que marcan y terminan afectando en todo. Fue muy visionario esa materia. Y las demás que tuvimos también fueron muy constructivas. Oye, Rubén, pero fíjate, o sea, el estudio no solo se te da, te gusta. Me gusta. Entonces, fíjate, desde niño te metías en ese tema. Y luego, porque no cualquiera se avienta 2 maestrías. ¿Tienes que 2 maestrías, 2 doctorados? Sí. Que ahorita vamos para allá también. Así es. Pero fíjate. No, pues tiene mucho no es que ver. Tiene mucho que ver lo que te inculcan desde niño. Sí. Yo coincido en eso contigo. Sí. Si a un niño lo enseñas a amar el estudio, lo enseñas a amarse a sí mismo, lo enseñas a amar a los demás, lo enseñas a ser trabajador, ese niño eso lo va a marcar toda su vida y lo que haga va a ser en consecuencia de eso. De acuerdo, fíjate. Y fíjate, qué padre, nos quedamos ahorita. Entonces, estás ya con tu segunda maestría. Sí, termino la maestría en auditoría. Ya me estaba consolidando acá en la universidad. Empecé a dar clases en el TEC de Monterrey también. Recuerdo que me hicieron un ofrecimiento de pues que me viniera en exclusiva al TEC de Monterrey en aquel entonces. Y me tuve que negar porque ya había avanzado en mis horas base acá en la UAS. Y yo tenía el sueño de ser director ahí en la FECA UAS. Dije, ¿ya lo querías? Ya quería yo eso. Dije, algún día voy a ser director de aquí y voy a hacer este proyecto. Y entonces no acepté venirme en exclusiva para acá. Seguí mi carrera aquí en la UAS. Seguía trabajando en los hoteles. Ya era gerente general, administraba las tiendas de ropa, administraba los hoteles. Me tocó pues sacar adelante los negocios porque la crisis del 94 todavía tenía estertores ahí de negatividad. Y había muchas broncas con los bancos y logramos salir adelante de esas crisis. En ese inter empiezo a estudiar una maestría en estudios fiscales. Por eso lo que es el análisis de las leyes a mí se me da. Cómo se crean, cuáles son el proceso legislativo que se debe vivir, cuáles son
los requisitos, la filosofía de las leyes para llegarse a consumar en actos jurídicos, pues yo lo he estudiado, porque lo estudié ahí en el doctorado y lo he investigado. Y después hice una maestría, un doctorado en educación. Y quiero conocer las raíces profundas de cómo las personas aprendemos y para qué y por qué aprendemos. Y ese fue el objetivo. Te fuiste hasta las bases. Entonces, hay una naturalidad en la esencia humana de querer buscar siempre desarrollar más potencial y conocer y aprender más cosas. Pero fíjate, Rubén, qué padre, porque la formación que ahorita nos estás platicando que vas teniendo, te va abriendo varias ventanas en diferentes sectores, en el empresarial, en el gubernamental, por ejemplo, en el empresarial incluso cómo sacar un negocio hacia adelante, ¿no? Que hoy día, ya nos vas a platicar ahorita un poquito de lo que estás haciendo, pero que tiene mucho que ver con la parte de administrar y dar resultados. Sí, indudablemente. Algo de lo que a mí me ha formado más como persona profesionalmente hablando es esa maestría en administración. Ajá. Porque afortunadamente me ha tocado liderar varios proyectos de diferente naturaleza, desde el plano empresarial, el plano organizativo de un sector empresarial, porque fui vicepresidente de los hoteleros. Hicimos varios cambios importantes en los estatutos en aquel entonces. Le cambiamos algo a la filosofía que tenía la asociación y se volvió un poquito más abarcativa de diferentes tipos de hoteles. Luego, tener a mi cargo en aquel entonces como gerente general alrededor de 170 personas ahí en los diferentes negocios, con diferentes tipos de negocios, diferentes perfiles, roles de trabajo, fue algo bien constructivo también. ¿Cómo no? No, ya para tener a cargo a esa cantidad de personas, sí. no es cualquier show. Y había que sacarlo adelante. Así fue. Así fue, afortunadamente. Y nos dio las bases para decir, bueno, quiero ser director no por el membrete, porque vamos a lograr. Tú seguías con esa idea. Facultad. Creo que hay algo que no sé, fuera falsas modestias. Si algo me puede definir a mí en lo profesional, es que en donde tú me pongas voy a encontrar formas de hacer mejor lo que se está haciendo. Mi cabeza empieza a maquinar rápido. Este sistemita de trabajo puede hacerse así, puede hacerse así. Son del tipo de materias que yo doy, pero ya de manera natural así lo gestiono. Entonces, pues yo llego a una... Ya es tu naturaleza. Sí, yo llego a una feca con cierta forma de hacer las cosas y venimos y cambiamos algo, ¿no? Creo que cada quien le damos el sello de liderazgo cuando estamos en algún lugar. Le das un sello, pero tratando de buscar siempre mejora en algo, ¿no? Sí, nos tocó, afortunadamente, ya cuando llegamos a la dirección de la facultad, ponerla en el contexto internacional. En el nacional y en el internacional, bueno, estamos visibles. Asumimos el liderazgo de la zona 1 noroeste de la FECA, que es la Asociación Nacional. Nunca nos habían tomado en cuenta en la UAS para eso. ¿Eso más o menos en qué tiempo fue? Yo fui director del 2010 al 2013, fue como el 2012. Y en ese inter también me traje la presidencia de lo que es la Asociación Mexicana de Profesores de Contabilidad y Administración. Entonces nos trajimos esos liderazgos aquí a la UAS, aquí a nuestra facultad. Nos trajimos la oficina de enlace para la acreditación nacional e internacional de planes y programas de estudio. Que no había. No lo teníamos, o sea, varios roles a nivel nacional e internacional nos lo trajimos a la escuela porque anduvimos picando piedra, porque anduvimos haciendo ciertas innovaciones en la escuela que íbamos y vendíamos en esos organismos y que nos lo compraban. ¿No? Entonces, ahorita, por ejemplo, nos va a adelantar un poquito, aquí en el ICEJA, que estamos en educación para adultos, varias iniciativas que hemos iniciado aquí en Sinaloa se vuelven iniciativas nacionales allá en el INEA, afortunadamente. Y que ahorita las platicamos. Sí. Fíjate, entonces, bueno, igual vamos aprovechando. ¿Dónde es, Rubén, donde empieza a entrar ICEJA? ¿O todavía le falta un ratito de... Seguimos en la labor de pues, los estudios, lo que es el trabajo. Empiezo yo también a emprender el sector acuícola, que tuvimos ahí trabajando la acuacultura algunos años, una actividad muy noble, muy rentable, pero también que no es muy apta para cardíacos, ni tampoco para alguien que no tiene mucho tiempo de estar allí. Yo me empiezo a mover en el ambiente político, apoyando en su momento la candidatura del doctor Rubén Rocha, y luego nos invita a su gobierno en lo que es el Instituto Sinaloense para la Educación de los Jóvenes y Adultos. ICEJA. El ICEJA. Y allí en el ICEJA
Nos toca igual, viene una serie de reglas de operación por parte de las oficinas centrales del INEA, es un programa que se deriva de allá al nacional, pero nosotros también andamos buscando cómo ponerle nuestro sello. Oye, Rubén, fíjate, ahorita para continuar, para los que no saben, no están muy relacionados, platícanos qué es el ISEJA. En el ISEJA nosotros nos dedicamos a localizar, en muchos casos a convencer, a motivar. Y una vez que esto ocurre, a darles el servicio educativo a las personas mayores de 15 años que por alguna condición de vida no lograron estudiar. Su primaria o secundaria no la certificaron o no aprendieron a leer y escribir. Y tenemos un programa adyacente para los niños hijos de jornalero agrícola que como sus padres se andan moviendo de un lugar a otro buscando pues, el trabajo estacional, no concluyen en una modalidad tradicional. Entonces con nosotros pueden terminar la primaria y ya pueden irse a la secundaria con niños de su edad. O sea, es decir, ustedes les ayudan a que de una u otra forma sí terminen los estudios. Así es. Eso es. Qué noble labor. Y es, la verdad, es una actividad muy bonita. Si había que definir un lugar donde poner a Rubén Miranda, creo que fue el idóneo, porque ahí se conjugan las dos cosas. Claro. Lo que es la educación, lo que es también el trabajo comunitario social, porque esa parte me la salté. Pero yo tengo ya como unos 18, 19 años haciendo labor social en las colonias y en las comunidades. Entonces yo inicié hace muchos años en un proyecto político y en el marco de que iba haciendo el trabajo político me fui enamorando de en las colonias cómo había gente que aún teniendo sus propias necesidades y carencias se quitaba la camisa, se quitaba el bocado de la boca por ayudar a alguien que tenía un poquito más. Y así es como hice pues muy buenos amigos y me ligué en las colonias y me ligué en algunas comunidades y ese trabajo no lo he dejado de hacer hasta la fecha. Siempre lo hice por mis medios propios y siempre lo hice tal vez porque te nació y en alianza con amigos. Oye, voy a hacer una entrega de un juguetón, por decir ahorita. Los de las motos hacemos un juguetón, por ejemplo, y definimos un lugar y vamos, entregamos juguetes. Bueno, pues a veces no lo hacía con los de las motos, lo hacía con mis amistades, los que tengo que tienen empresas, los mismos maestros de la universidad. Juntábamos cosas, íbamos y las dábamos. Entonces recuerdo un evento, ese siempre me quedó grabado porque ese día sirvió para muchas cosas y la más importante, ahorita te la comento. Juntamos ropa, tenis, juguetes, bicicletas, hasta televisiones, me donaron allí. Hicimos un bazar de intercambio. Entonces cualquier persona podía ir de las colonias populares o de los ranchitos y si no tenía que compartir no pasaba nada, podía decir, esto lo necesito. Y ahí va, gratis. Y el que tuviera algo que compartir, que ya no necesitara en su casa, pues sí lo dejara allí y a lo mejor alguien lo necesitaba. Y en ese evento yo recuerdo que dimos más de 3,600 artículos. ¿No? Y las bicicletas fue como un mini estudio de vida ahí rápido. ¿Quién la necesita? ¿Quién realmente la necesita? No, pues que el niño espere a la escuela, que el señor es mayor para irse al trabajo, que es vigilante en la noche. O sea, ubicamos que fueran realmente personas que lo necesitaran bien. Y te digo que es de lo más importante, una de las televisiones, la más grandota, que me la regaló, por cierto, mi amigo Juan Carlos Segura. Saludos a Juan Carlos. Un saludote a Juan Carlos. Se la sacó una señora bien humilde que vino en una invasión. Y pues la señora, ¿cómo le iba a llevar la tele grande? Y le dije a mi hijo, estaba chavalillo, José Rubén, hijo, lleva a la señora, por favor, y ayúdale y llévale a la tele hasta donde ella lo ocupe. Y se la lleva José Rubén y cuando llega José como que había llorado, pues. ¿Qué pasó, hijo? Hombre, papá, dice, si supiera cómo vive esta señora, dice. ¿Cómo? Pues bien pobre, dice, las paredes de su casa ni siquiera son láminas, es tela, dice. Y venía pues tocado emocionalmente, híjole, para que vea, si usted lléveselo siempre en la cabeza. Donde usted esté, siempre va a haber alguien a quien puedas ayudar. Y me acordé de una frase que me decía mi mamá, cuando yo me vine para acá, me decía, hijo, donde tú andes allá, si puedes ayudar a alguien, ayúdalo siempre, porque yo aquí, como ya no te voy a tener aquí, voy a ocupar que me ayuden. Y si tú estás ayudando allá, no va a faltar quien me ayude aquí. Claro. Y de ahí me viene esa parte. Pero fíjate, Rubén, todo eso que te nace por ayudar y por hacer, volvemos a lo mismo, desde las raíces, desde el origen, porque tú también veías
que tu papá llegaba y que con juguetes de Estados Unidos a regalar, veías con tu abuelo que iba a las casas de sus empleados, sí. Porque todo eso tú lo veías, o sea, ¿no? Así te formaron, eso así es lo que hicieron. Entonces no pueden decir, no, pues es que Rubén lo está haciendo porque le conviene. No, es porque le nace ayudar. Sí. Y no todos tenemos luego esa, ¿cómo se puede llamar? Esa, pues no todos luego nacemos con eso para servir y para ayudar, ¿no? Sí, la verdad es que cada quien somos producto de lo que hemos vivido y de los ejemplos que hemos recibido y una parte de con quienes nos rodeamos y lo que estudiamos, pero creo que lo más fundamental es eso, las raíces. Fíjate, y tienes toda la razón, ahorita cuando dices, llegas al ICEJA y dices, no hay mejor lugar a donde pude haber llegado, sí. Porque se junta y también se junta la parte humana que también ya la traes, ¿no? Sí, hemos vivido casos ahí muy bonitos, de vidas muy difíciles, que a través de que se van educando, tú vas viendo cómo la sonrisa se les va ampliando. Sí. Y cómo esa dependencia, cómo esa falta de autoestima, cómo esa inseguridad que tiene una persona cuando le falta la educación básica, cómo la va superando en el camino. Se vive en espacios de convivencia, no todo es la educación técnica de los temas de primaria, secundaria, aprender a leer. Sí. No, se vive el tema de la convivencia comunitaria, se da ahí con nosotros, entre los adultos. Se da la terapia ocupacional. Un caso súper emotivo que tuvimos hace poco fue una persona que se acercó en una entrega de certificados y me dice, muchas gracias por estar aquí presente con nosotros. Y yo le vi, no, es que este no tiene pinta de que venía del rezago. Le dije, ¿usted qué estudió con nosotros? La secundaria. Me dijo, pues le voy a decir la verdad, yo ya la tenía. Nomás que yo veía allí en la esquina de mi casa cómo llegaban y se reían y platicaban y se veía un ambiente muy bonito. Me dice. Entonces yo tengo cáncer. Me dijo. Y yo me la llevaba a mi casa, pienso en mi enfermedad. Y un día me atreví a ir y verlos, cómo convivían, bonito, todo ahí. Y me acerqué y les dije que no tenía la secundaria. Y empecé ahí, dice, y pues aprendí cosas nuevas, porque hay que decirlo, con nosotros no nada más son los temas que un niño pudiera aprender, un adolescente, no, es educación para adultos. Hay formación valoral, hay formación cultural, hay formación en salud, hay formación en humana, hay formación para ser un mejor adulto, un mejor ciudadano. Entonces es mucho más amplio lo que educamos nosotros allí. Y se aprendí muchas cosas nuevas. Y yo aprovecho, dice, porque veo gente joven y yo ya les digo mi experiencia que estoy viviendo con mi enfermedad y básicamente es de que valoren su salud, que valoren su juventud, que le echen ganas a la vida y me siento muy feliz, dice, de poder hacer todo eso. Entonces, les agradezco muchísimo lo que estoy haciendo y le quiero pedir permiso para seguir igual. No, le dije, pues adelante. Claro. Vamos, mi Lalo, y educamos en las penitenciarías. También. Y que te diga una persona ahí, ¿sabe qué? Me falta tanto tiempo para salir de aquí. Sí. Llevo ya más de 15 años y yo una cosa le voy a prometer. Quiero darle la gracia, dice, porque ustedes me despertaron este espíritu de estudiar. Yo ya estoy por terminar mi licenciatura en Derecho. Dice, aquí la voy a terminar también. Pero yo nunca traía en mente, para mí el estudio era algo que en mi vida no iba a tener cabida. Y ya voy a salir de Derecho. Y cuando salga de aquí, nada más le voy a prometer una cosa, me dijo, yo nunca voy a volver a estar aquí, en un lugar de esto. Comer con eso. ¿No? Nos vamos a los centros de rehabilitación, nos vamos con las mujeres que han sido víctimas del delito, nos vamos con los hijos de los jornaleros agrícolas. Yo hago un llamado a todas las personas, sobre todo al sector empresarial. Sí. Y hay una máxima, si tú eres un buen hijo y ayuda a tu mamá, te va bien, y si eres una buena persona solidaria con los demás, te va a ir bien en la vida. De acuerdo. El emprendimiento, el emprendurismo tiene que estar de la mano con ser solidario, si queremos que nos vaya bien. Y si queremos ir a ayudar a personas que realmente lo necesitan, ahí están las cuarterías de los jornaleros agrícolas. Ahí está la pobreza de la pobreza. Y hay mucho que se puede hacer ahí por ayudar gente. Sí, wow. Pero fíjate qué noble labor, y aparte que uno a veces luego no percibe tanto, ¿verdad? No estás ahí, digo, oye Rubén, fíjate, ¿es eso de lo más bonito que te ha tocado vivir en él? Sí. ¿Y qué es lo más complicado, lo más duro que has visto que digas? Hijo, ¿aquí en el ICEJA? Sí. Bueno, en el ICEJA es la lejanía de muchas cosas. Te quedas con con ganas de tener las condiciones de poder llegar a muchos lugares que están muy lejos.
A veces, por ejemplo, algo que me ha dicho, tenemos que hacer algo, me traen el cómo lo vamos a resolver, es por ejemplo ir a atender comunidades indígenas que están muy alejadas en la Sierra de Choix. Okay. No hemos podido conseguir a alguien que nos eduque allí porque las personas necesitan ser educadas en su idioma. Yeah. Y hay una cantidad de personas de raíces indígenas que no hemos podido alfabetizar porque no tenemos quien nos ayude a alfabetizarlo. Y esas son el tipo de cositas, pero yo las veo como algo, son retos que se van dando. Los vamos a resolver. Claro, porque los vas a resolver seguramente. Sí. ¿Qué es lo que mencionabas? Yo cuando llego a algún lugar medio veo cómo está y digo, voy a mover, darle mi sello y algo voy a mejorar. Incluso ahorita platicando fuera de cámaras me decías de algunos resultados, porque ya estamos finalizando el año, pero que ya lograste la meta del presupuesto que tienes, ¿no? Para este año. Sí, este año nosotros ya cumplimos nuestra meta global, que eran 18,020 sinaloenses que avanzaran en nivel educativo, es decir, que se alfabetizaran o concluyeran su primaria o su secundaria. 18,020 sinaloenses. ¡Wow! Ahorita, el dato que me dieron ahorita en la mañana es que ya andamos en 19,500, alrededor de 19,500, pero desafortunadamente este mes de diciembre nada más nuestra plataforma lineal nos las va a tener abierta 8 días. Okay. Pero en esos 8 días seguramente vamos a lograr rebasar los 20,000 sinaloenses que han superado el nivel educativo. Es un lograzo. Con la gran ventaja de que la mayoría de la gente que estudia con nosotros se queda con nosotros hasta terminar la secundaria. Entonces estamos hablando de muchas vidas de familia, porque si a una persona le cambia la vida en una familia, le cambiaste la vida a la familia. De acuerdo. También en la cereza del pastel de esto es que alfabetización es un tema más complicado de llevarse a cabo porque requiere de asesores con mayor nivel técnico, requiere de mayor convencimiento de los adultos porque se concentra más en los adultos mayores de 65 años y desafortunadamente también los que están más en las orillas. Entonces hemos desarrollado una serie de alianzas estratégicas para poder llegar a esas personas y este año vamos a rebasar la meta de 3,000 alfabetizaciones aquí en el estado, lo cual es un logro histórico. Hace muchos años que no pasaba. Pasó un año en el que se condicionaba el Prospera. Si quieres que te dé el Prospera, tienes que alfabetizarte. Y además se les daba un dinero a los adultos. Este año no, fue con puro convencimiento, con puro trabajo de campo y estar ahí presente con ellos. Wow. Esto nos pone en una recta, ya ahora sí, de abatimiento de lo que es el rezago educativo en analfabetismo, porque te podríamos decir que en otros años, no sé, este año vamos a alfabetizar casi 10 veces más que lo que se pudo alfabetizar el año pasado. Pero es en mucho gracias a estas alianzas estratégicas que hemos desarrollado y a que canalizamos estrategias aquí particulares en Sinaloa para no quitar el dedo del renglón en analfabetismo. No, pero qué importante, porque a través de esas alianzas estratégicas exponencias tus resultados. Sí. Si no, no lo hubieras hecho. Sí. Ese es darle tu sello. Ese es ponerle tu sello. Oye, Rubén, ¿y qué sigue para Rubén Miranda? Pues nosotros ahorita estamos enfocados en consolidar la estructura de trabajo, que aquí hubo entre los logros que ahorita me traen satisfecho de este año, es que pudimos lograr un equilibrio en la fortaleza de los diferentes equipos de trabajo que hay en el estado. Una indicación que a mí me dio el gobernador es que nos fuéramos a los lugares más apartados, a llegar a cada rincón de Sinaloa. Y lo que yo observé es que se concentraban las fortalezas en los municipios más grandes. Entonces las posiciones de trabajo, los equipos de trabajo voluntario, todo se concentraba ahí y yo lo que he ido haciendo es que lo he ido desconcentrando. Aquí en oficinas centrales pude observar que había demasiadas personas y que pues tú sabes, muchas personas para el mismo trabajo, pues es que hay ineficiencia, empezamos a moverlos. Y ahora todas las coordinaciones de zonas logran su resultado que les corresponde. Y eso es motivación pura porque se quedaban siempre en el camino. Entonces ya ahora se sienten fortalecidos, agradecidos, su trabajo fluye de otra manera y todos se sienten contentos de que están logrando su meta establecida durante el año. Qué padre. Eso en mi visión de reorganizar los equipos de trabajo, una reingeniería que hicimos ahí en ese sentido, ya los frutos tenemos 6 meses viéndolo. Todos los meses todo el mundo logra su meta.
Wow. Entonces ahorita básicamente es consolidar los números que ya te están dando para el siguiente año. Sí. O sea, que consolides ahorita para... Y enfocarnos en qué lugares todavía no hemos logrado tener presencia. Allí nos queremos ir. Allí, el año que entra vamos a empezar muy fuerte en esa parte. Este año lo vamos a cerrar en brigadas de incorporación en todo el estado. Nos vamos a dedicar a trabajar eso para tener esa materia de trabajo e iniciar desde el mes de enero iniciar bien fuerte. Esa es una tarea. Otra tarea que nos vamos a dar a la tarea del otro año es el fortalecimiento de la infraestructura operativa. Necesitamos reforzarnos de asesores educativos, en donde la alianza estratégica ahorita con CONAFE, con universidades, hay que hacerla más productiva el otro año para poder llegar a más espacios. Entonces, una de las cosas que ahorita tenemos a nivel nacional muy bien evaluado nosotros es la presencia en comunidades rurales, es la atención a grupos vulnerables, es la eficiencia en el manejo del recurso. Somos el segundo estado más eficiente de México en relación cuánto me cuesta que una persona avance de nivel educativo. Tenemos la estructura que tenemos de asesores educativos, de apoyos territoriales, de técnicos docentes, es la segunda más compacta, pero que más resultados da. Fíjate. No, pues seguramente es por el buen manejo y la buena administración que han estado dando. Sí, nosotros ahorita al mes de septiembre cerramos al 112% de meta proporcional, pero te pongo un dato, ahorita en noviembre rebasamos el 130% de logro mensual. Quiere decir que vamos jalando hacia arriba y que seguramente andaremos mínimo por ahí, yo creo que el 115%, a pesar de que yo este mes bajé batería en primaria y secundaria y canalicé más alfabetización, porque yo no me voy a quedar con 3,000 alfabetizados, vamos a irnos a los 3,500. ¿Quieres que sea el máximo histórico? Lo más que podamos lograr en alfa, y ahí canalizamos todos los recursos de este mes. Pero parece que no me hicieron caso, porque salieron muy bien en todo lo demás. Qué bueno. O sea, ellos siguieron dando resultados. Sí. Qué bueno. Y para Rubén Miranda en general, te puedo decir, donde Rubén Miranda esté en posibilidades de serlo desde el plano de vista empresarial, hacerlo del plano de vista, el punto de vista del servicio público, es ir a hacer lo mismo. Ir, aprender y mejorar lo que se esté haciendo. Oye, Rubén, fíjate, estamos casi terminando, pero hay un tema que no hemos platicado y no quiero dejar no quiero que nos vayamos sin tocarlo. ¿Qué onda con las motos? No, pues es tu pasión. Sí, yo soy motociclista, ya tengo, yo creo que unos 18 años también siendo motociclista. Wow. Me ha dejado unas vivencias fenomenales. O sea, si eres de los que va recorriendo junto con un equipo ahí de... A veces con equipo, a veces con poquitos. Yo he rodado solo, también lo disfruto mucho rodar solo. ¿Pero sí lo disfrutas? Sí. Yo siempre he dicho, oye, yo no disfrutaría, o sea, no sé. Tiene que ser algo que te guste. Sí, no. Mira. ¿Verdad? Yo prefiero meterme al carro. No. Que te vaya lloviendo cuando hace frío. Frío, lloviendo, con hambre. Ya se me va a acabar la gasolina. ¿Dónde está la siguiente gasolinera? No, qué estrés. Mira, ya te dije, yo de deporte, que he sido futbolista, basquetbolista, beisbolista, promotor del béisbol, he sido boxeador. ¿También? Sí, creo que no solo los golpes de la vida. Lo que más me ha marcado es ser boxeador, porque un boxeador siempre tiene que tener en mente que va a salir con la mano arriba. Sí. Pase lo que pase. Y somos como un perro de casa, ¿no? Salir con la mano arriba, siempre. Claro. Me pueden tumbar, pero yo me voy a levantar y voy a salir con la mano arriba. Y me puedo cansar, pero buscaré la manera cómo salir con la mano arriba. Mentalidad ganadora. Y cuando eres motociclista, sobre todo que te gustan los viajes largos, esa mentalidad te ayuda mucho. Porque sí, te da hambre y no hay que comer. Y te da un calorón y sientes que te vas a desmayar. Pues no te puedes quedar en el desierto parado, porque entonces sí te vas a desmayar. Claro. Y no te puedes rajar si te está lloviendo con frío, porque todo mundo te va a dar frío aquí, no estás avanzando. Vas a alargar más la agonía. Entonces, a darle, para adelante, para adelante. Gracias a eso, he podido conocer de México 18 estados de la República montado en una moto. Wow. Y de Estados Unidos, 13 estados de... 13 estados de Estados Unidos. Okay. En Estados Unidos, nada más me falta un reto, no sé cuándo lo voy a lograr, porque dije una vez, cuando sea diputado local,
y llegue y haga el viaje que me falta, que es ir a Nueva York en la moto, podremos ir en paz. Como ya no me falta eso, ay, güey, ya lo estoy pensando, güey. Pero todos los retos los vas consiguiendo, Sí. los que te has puesto en tu vida, entonces... De motociclista hay dos dudes. retos. Ir a Sturgis, a la concentración mundial de las motos ahí, donde había más de 650,000 motos. Y está precioso para ir a rodar allá. Más de 500,000 de motos ahí. Wow. Hacer la ruta 101 para San Francisco. Nos metimos al Parque Las Secuoyas gigante, ya nos dormimos, encampamos ahí abajo de los árboles. En México, ¿cuál es la más complicada para rodar? ¿De ruta? Ajá. ¿Por qué causa? Mira, la ruta de la Baja Sur, está preciosa la parte de las playitas así semivírgenes que hay, solo que los tramos son muy largos, son muy rectos y en tiempo de calor te va cargando pifas ahí con el calor. Si te dices más difícil por lo de las curvas, pues es lo que no, al menos a mí es lo que me gusta, vas curveando, vas planeando la moto. Claro. Te decía, al otro lado, la 101 a San Francisco es, si quieres morir en paz como motociclista, hazla. La ruta 66 que atraviesa todo Estados Unidos así, esa también ya la hicimos. Y nos tocó ir a Chicago, conocimos el arranque de ahí de Chicago, nos tocó terminarla acá en Santa Mónica ya. Conocimos, entre otras cosas, me dejo los gringos porque está bonito, muy bonito para allá, pero me vengo para acá, para México, y México está precioso rodarlo en moto. País. Michoacán es muy bonito rodarlo, el centro del país, Guanajuato, Sinaloa por la parte costera es muy bonito, Nayarit, o sea, México tiene mucho encanto para rodar en la moto. Entonces yo llego a los lugares, no voy con esa obsesión de, pues voy muy recio, pero no, yo voy disfrutando. Y llego y misión cumplida, llegué a conocer este lugar, lo que quería, conocí personas, hice amigos, que allá al otro lado de esos viajes, allí he sembrado muy buenos amigos allá en Estados Unidos, también motociclistas, y son de las experiencias que te traes. Que eso te da amistades. Sí. Oye, Rubén, fíjate, y ya en esa parte final del podcast tenemos 3 preguntas. Va la primera. Ahorita platicábamos, cuando empezamos el podcast, platicábamos de ese niño, Rubén, ¿te acuerdas de 5 años? Que iba a las monjitas o que llevaba para vender algunas cosas. Fíjate, Rubén, si tuvieras oportunidad de ver a ese niño, ¿qué le dirías? Qué bueno que no se rajó. Qué bueno que sigue adelante. Qué bueno que sigue las enseñanzas de la doctora Corazón, que fue mi mamá. Sí. Qué bueno que sigue las enseñanzas de don Octavio, las enseñanzas de Sor Luz, y que no se raje nunca. Que no deje de ser lo que es. Porque la vida te trae muchas tentaciones. La vida te da muchas tentaciones para que dejes de ser lo que eres. Y en tanto sigas siendo ese niño, vas a ser feliz en esta vida. Fíjate, qué bonito consejo. Y ahora al revés. Si tuvieras oportunidad de ver al Rubén en 10 o 15 años, ¿qué le dirías? Si te acercaste, viejo, a la vida que hizo tu papá, de que cuando él falleció, fue muchísima gente agradecida con él y amigos que sembró en la vida. Gente a quien le hizo un bien y por eso lo acompañaron. Si te acercas a eso, lo hiciste bien, viejo. Qué padre. Si lanzaste emprendimientos de cualquier tipo, sea empresa, y tus trabajadores siempre te van a reconocer como un buen patrón. Si te llegas a ganar ese privilegio de que tus trabajadores, tus proveedores, tus clientes digan, qué buen patrón, qué buen emprendedor, la hiciste. Si te fuiste al emprendimiento social y dejaste una huella y mejoraste las vidas de muchas personas siendo servidor público, lo hiciste. Y si en ese camino te mantuviste como doña Dora te aconsejó, lo hiciste. Qué padre, qué buenísimo. Y va la última pregunta. Fíjate, si tu vida fuera un libro, Rubén, ¿qué nombre le pondrías? Chito Menem. ¿Cómo? ¿Chito? Menem. Mené. ¿Qué es? ¿Cómo me decía mi mamá? Ok. Chito Menem. Wow. Qué padre. Rubén, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí en el podcast Los Privilegios de Ser Patrón. ¿Algo más que platicar, amigo? ¿Que quieras comentar? Un consejo o recomendación para todas las personas, sobre todo los jóvenes que están emprendiendo, que quieren emprender. Yo he sido consultor de empresas cuando trabajé en el TEC de Monterrey y afuera de manera independiente. Y he visto una constante
en todas las personas que triunfan en sus emprendimientos y que son grandes empresarios. Número 1, que tienen muy claro lo que quieren lograr, que son muy disciplinados con su dinero durante toda la carrera de empresarios, sobre todo al principio, que tienen muy presente a Dios o a la espiritualidad, como le llamen, en su vida, y que no dejan de lado el quererse con ejercicio y con buena alimentación y buenas relaciones, buenas personas a su lado. Todos los empresarios triunfadores tienen eso siempre de común denominador. Claro. Entonces, que hagan un análisis y digan, a ver, me está faltando el ejercicio, te va a pegar en tu salud después. Sí. Estoy con relaciones tóxicas, pues hazte un ladito, si no la vas a poder resolver, porque eso te va a frenar. Seguro. Oye, no tengo bien claro, pues afine bien la puntería, pues. De acuerdo. Oye, tengo todo en la mente, pero pues no le estoy poniendo las ganas. Disciplínese, organícese y disciplínese. Si te falta algo de eso, no la vas a lograr. Eso es a fuerza. Y si te falta Dios como un eje central de las cosas, menos. No lo vas a tener. Qué gran consejo, Rubén. La verdad que sí, qué gran consejo. Es cierto. Es cierto. Pues Rubén, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y estén pendientes del siguiente episodio. Ya saben, si les gustó, píquenle al me gusta. Y si no están suscritos, píquenle a la campanita. Por hoy fue todo. Nos vemos. Saludos. Saludos.